Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Josué Domínguez Rocco. Soy estudiante del noveno semestre de la Facultad de Medicina en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y el día de hoy vengo con un video sobre explicando una patología que, pues yo que he estado rotando en varias instituciones públicas me he dado cuenta que es una patología que se encuentra en gran parte de nuestra población, también relacionada directamente a otro problema aún más grave y aún más grande que nosotros podemos ser conscientes porque lo vemos día a día, que es la obesidad, que pertenece pues también directamente o está relacionada directamente al síndrome metabólico, ¿no? Primero que nada, pues, ¿qué tenemos que saber? Pues la insuficiencia venosa, la insuficiencia venosa va a ser una complicación secundaria de una hipertensión venosa que se estaba instaurando anteriormente. ¿Cuáles pueden ser estas causas de la hipertensión? Bueno, pues aquí tengo una tablita que yo acabo de escribir, que van a ser, por ejemplo, las trombosis venosas, las cirugías previas, obesidad, obstrucción congénita y neoplasias. ¿Cómo pueden desencadenar todas estas cosas? Pues la insuficiencia venosa, pues tenemos que hacer memoria o recordar ciertas bases fisiológicas y anatómicas sobre nuestras venas. Primero que nada, ¿qué es la vena? La vena va a ser un vaso que, a comparación de una arteria, no tiene la capacidad de contracción. Necesita otras fuentes u otras maneras de poder bombear la sangre que se encuentra dentro de ella, dentro de la vena, hacia nuestros compartimentos cardíacos. Para ello se va a ayudar o va a necesitar la ayuda de unas estructuras conocidas como valvas. Las valvas van a tener la capacidad de impedimento del paso de la sangre hacia estructuras en donde ya había pasado anteriormente, es decir, que va a impedir el reflujo de esta sangre. En condiciones normales, nuestras venas van a tener estas valvas que van a tener la capacidad de poder impedir el paso de la sangre, como aquí se los estoy mencionando. Esto va a generar que toda la sangre, en condiciones normales, pueda llegar correctamente a nuestros compartimentos cardíacos. ¿Qué pasa cuando tenemos una insuficiencia venosa? Bueno, pues las válvulas van a perder su capacidad, ¿no? Y por lo tanto va a ser factible o va a ser más fácil que la sangre pase deliberadamente desde un compartimento en donde ya había pasado y se estanque ahí. ¿Qué va a generar este estancamiento? Bueno, pues que el líquido que se encuentra intravascular de nuestras venas pase a compartimentos extravasculares. Y entonces, una de las características que estos pacientes van a presentar, ¿qué es? Pues va a ser el edema, ¿no? Que se los voy a comentar más adelante. Esta fisiopatología voy a aprovechar de una vez a conectarla con las asociaciones que tiene esta patología. Es común que esta insuficiencia venosa se acople o se relacione a otras patologías más graves, claramente, como por ejemplo insuficiencias. Tres principales, o cuatro: arterial, cardíaca, portal y renal. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar primero con la insuficiencia portal. Nosotros recordemos que esta insuficiencia portal se va a dar derivado o va a ser derivado de una patología que nosotros tenemos en el hígado, que va a ser la cirrosis. ¿La cirrosis qué va a generar? Bueno, pues cirrosis podríamos decir que es una fibrosis de nuestro tejido hepático, que también genera que pues pierda la capacidad de distensión o de flexibilidad y entonces empiece a tener una insuficiencia portal. Es decir, que toda nuestra sangre que se encuentra en nuestros compartimentos inferiores deje de pasar tan fácilmente hacia las partes superiores, ¿no? Y entonces, ¿eso qué genera? Bueno, que también se estanque la sangre en nuestras extremidades inferiores y entonces estas venas que se encuentran en nuestras extremidades inferiores, en las piernas, en los muslos, pues se encuentren en constante estrés, ¿no? En constante dilatación o flexibilidad que genera pues que haya una insuficiencia venosa, ¿no? Una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, pues igualmente esto se va a explicar con bases anatómicas y también bases fisiológicas. En términos, para términos fáciles, para términos básicos, nuestro corazón, que solo tenemos uno, nuestro corazón se va a dividir en dos, en el corazón izquierdo y en el corazón derecho. La sangre sistémica, ¿por a dónde va a ir? Bueno, pues va a desembocar en la aurícula derecha. ¿Para qué? Para que esta aurícula derecha sea capaz de bombearla en el ventrículo derecho, después la circulación menor que corresponde pues a la circulación de nuestros pulmones para que esta sangre
desoxigenada se vuelva a oxigenar y después pase a la aurícula izquierda para que entonces se bombee al ventrículo izquierdo y entonces este ventrículo izquierdo sea capaz de bombearlo sistémicamente, toda esa sangre sistémicamente. Por eso el ventrículo izquierdo pues las dimensiones del músculo, del miocardio, pues son más grandes, porque pues necesita o requiere de mayor capacidad para poder llevar a cabo todas estas funciones constantemente. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca derecha? Toda esta sangre, pues el corazón no es capaz de bombear esta sangre correctamente a nuestro sistema, a nuestra circulación menor, y toda esta sangre se va a estar estancando en nuestras venas, ¿no? Que son de donde proviene toda esta sangre para que se bombee a los pulmones. Es decir, que toda esta sangre se va a estancar pues en nuestras venas de las extremidades inferiores. Y entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar esto, va a generar que pues a la larga esta hipertensión que se está generando aquí, secundaria a la insuficiencia cardíaca derecha, pues termine siendo una insuficiencia venosa. Entonces, por eso está asociada a estas insuficiencias. Las causas ya se los había comentado: trombosis, cirugías, obesidad, obstrucción congénita y neoplasias. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué neoplasias? Bueno, pues aquí tenemos nuestro vaso, ¿no? Aquí tenemos un vaso sano, un vaso normal, en condiciones normales. Pues es el vaso patológico, en donde estas valvas ya no sirven, ya no funcionan y el líquido pasa, ¿no? A través del endotelio. Aquí se va a estar desarrollando constantemente una tumoración, una neoplasia o algún trombo igual, por eso puse aquí trombosis venosa. Se va a quedar un trombo, una neoplasia, se va a estar formando ahí una neoplasia que va a generar que en primer lugar la luz capilar o la luz vascular disminuya y entonces que genere una hipertensión, ¿no? Que aquí, mientras pase la sangre, aquí esté aumentando la presión hidrostática y entonces que se venza, esta presión hidrostática venza a otras presiones que se encuentran en los líquidos que están afuera del vaso y entonces el líquido se empieza a filtrar, ¿no? Las trombosis, ya se los había comentado. La obesidad, ¿por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas al cuerpo le va a costar trabajo, ¿no? Si nosotros cargamos muchísimo peso, pues entonces en la parte inferior se va a estar estancando más la sangre y entonces al paciente que le cuesta más trabajo llevar a cabo sus actividades diarias, entonces se vuelve sedentario, no ocupa bien los músculos y entonces recordemos que si bien recuerdan, se los había comentado al principio, que estos vasos, los venosos, no tienen la capacidad de contracción por sí solo, necesita de otros factores. Y uno de estos factores, pues, ¿qué piensan qué piensan ustedes que es? Pues exactamente, son los músculos. Los músculos, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros corremos, cuando nosotros estamos parados, pues nuestros músculos están contraídos, ¿no? Y entonces esta contracción de los músculos genera que estos vasos pues se contraigan, ¿no? Y entonces la sangre venosa empieza a subir hacia nuestra aurícula derecha. Ya explicamos la fisiopatología, ya explicamos las causas, las manifestaciones. Ahora, se los estaba comentando, ¿no? Es muy común que estos pacientes lleguen con nosotros a las consultas y nos digan de que, oiga, ¿sabe qué, doctor? Pues empiezo mi día bien, o sea, sin dolor en las extremidades, pero ya una vez conforme va pasando el día se me vuelve más pesado. ¿Por qué? Porque siento una pesadez increíble en las extremidades, en los pies, y también pues los siento hinchados, ¿no? Igual pues llegan y nos comentan que tienen calambres, que médicamente hablando, ¿eso cómo se llama? Pues se llaman parestesias, ¿no? Entonces aquí los tengo: celulitis, úlceras, edema, parestesias y varices. Las varices pues son básicamente los vasos venosos pues dilatados que se pueden ver. Las parestesias pues igual es porque pues el paciente le cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, hay mucho líquido que igual pues se mandan ciertas señalizaciones neurológicas que pues no son adecuadas o no son correctas. El edema pues porque el líquido aquí de estos vasos se filtra a compartimentos extravasculares, y también las úlceras y la celulitis es por secundario a que en primer lugar no hay una correcta oxigenación de los tejidos, hay constantes roces. ¿Por qué? Porque pues el pie aumenta un poquito su tamaño y entonces el zapato empieza a molestarles, empieza a rozarles, y entonces aquí empieza a generarse tanto la celulitis como las úlceras. Es importante descartar que estas úlceras comiencen con
o sean secundarias a, o a otras patologías, como por ejemplo una neuropatía diabética, que el paciente no había detectado que ya empezaba a tener una lesión en el pie, y como tiene diabetes, pues tampoco hubo un buen proceso de cicatrización, y entonces se empieza a generarle una úlcera, ¿no? Es adecuado, es importante descartarlo, pero bueno. ¿Cómo podemos diagnosticar esta patología? Pues básicamente va a ser clínico, ¿no? Y si nosotros necesitamos de otros estudios de gabinete, por ejemplo, pues va a ser para descartar otras cosas, ¿no? O complicaciones de esta misma patología que nosotros ya detectamos clínicamente con la historia clínica o con los datos que el paciente nos brinda y con nuestra propia exploración, ¿no? El paciente se quita la calceta y nosotros le presionamos nuestro dedito, pues ahí está la fobia, ¿no? El signo de la fobia. Que es cuando hay un compartimento, una zona, perdón, tiene edema, pues ahí se presenta por medio de la clínica. Pero bueno, de gabinete, ¿qué vamos a necesitar? Básicamente vamos a necesitar una ecografía doble para poder saber si hay un reflujo superficial o también hay un reflujo profundo. ¿Cuál va a ser el tratamiento de esta patología? Bueno, pues vamos a tener tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Ahorita nos vamos a enfocar en esos dos tratamientos. Igualmente, como se los comento, aquí abajo les voy a dejar el link para que ustedes puedan, o el documento, para que ustedes puedan ir e informarse más acerca de esta patología. Pero bueno, de tratamiento, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, el paciente va a tener que ocupar unas medias de compresión. Estas medias de compresión van a oscilar de entre 20 a 30 milímetros de mercurio, inclusive más, perdón. Estas medias de compresión se las tiene que ocupar tanto de día como de noche. Igual se le recomienda que haga otras acciones, como por ejemplo elevar las piernas cuando siente una pesadez. Elevar las piernas, ¿para qué? Para que esto genere que el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo venoso aumente, ¿no? El gasto cardíaco aumente. Y entonces esta sangre que se queda en estos compartimentos, pues por gravedad, baje o descienda y entonces llegue a la circulación de mejor manera. Por eso también estos pacientes, si están parados, inclusive no necesitas tener insuficiencia venosa. Un poco desviándome del tratamiento, pero se me olvidó comentarlo, es que no necesitas tener insuficiencia venosa ya propiamente instaurada para que tú mismo te des cuenta. Cuando tú estás constantemente parado, ¿qué es lo que empiezas a sentir en los pies? Sientes muchísima hinchazón. Cuando, por ejemplo, una jornada larguísima en donde tienes que estar constantemente parado, en donde tienes que caminar bastantes distancias, en donde estás exponiendo, en donde no tienes tanto tiempo para poder tomarte un descanso y sentarte, pues al final del día sientes los pies hinchados, ¿no? Sientes cómo te duelen los pies. Pues esto es lo que sienten estos pacientes constantemente, pero porque ya tienen la insuficiencia venosa instaurada. Las medias de compresión, 20 a 30 milímetros de mercurio, día y noche. Hay que cuidar que no les estén generando pues rosaduras, o sea que el paciente también se sienta bien con estas medias de compresión. Si el paciente llegara a tener una celulitis, pues se le va a recomendar darle cefalexina 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Y para ya tratar definitivamente la insuficiencia venosa, pues se va a ocupar la pentoxifilina. La pentoxifilina va a ser 400 miligramos cada 8 horas. Y es importante esto para finalizar. El pronóstico de esta patología es bueno, siempre y cuando el paciente lleve bien el protocolo de tratamiento al pie de la letra. ¿Por qué? Porque si el paciente dice, no, ¿sabes qué? Pues las medias de compresión no me gustan, se me hacen muy incómodas, yo con puro medicamento, pues no va a hacer su efecto, ¿no? Porque a final de cuentas la insuficiencia venosa persiste y necesita de otras maneras para que esa sangre pues no se estanque y llegue, ¿no? Como por ejemplo los músculos, las valvas. Pero si ninguno de estos funciona, pues necesitas tú echarle una mano y ponerle las medias de compresión, ¿no? Y además la pentoxifilina pues es el tratamiento indicado para esta patología, ¿no? Entonces espero que se haya comprendido este tema. Igual yo les recomiendo informarse más porque pues hay muchísima más información. Para términos prácticos pues yo hice este video y gracias.